Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Clave Rojinegra. Hoy voy a hablar sobre este proyecto de ley. Tengo las dos páginas, tres páginas podría decirse, pero en realidad, bueno, la tercera es esta, ¿no? Dos páginas que, aunque la tercera tiene una cosa que es más espeluznante que todo esto, ¿no? Pero vamos a ir por partes. Este proyecto de ley presentado por un congresista de Acción Popular llamado Ricardo Burga, Chuquipiondo, eh, es, francamente, ha puesto los pelos de punta a los hinchas de Melgar. Pero creo que hay que tomar con bastante calma. Primero porque es solamente un proyecto de ley, no es ley. Va a tener que debatirse en el Congreso y va a tener que lograr algún tipo de mínimo de votación para que pueda convertirse en ley y recién aplicarse. Una vez que este primer obstáculo pase para que este proyecto de ley sea tal, va a tener que la SUNAT colocar a alguien más que no sea Betochi. Eh, en otras palabras, Betochi dejaría de ejercer sus funciones como administrador gracias a esta ley. Esto es cómo le afectaría este proyecto de ley, o en caso se convierta en ley, a Melgar, ¿ok? Aquí la verdad que nos importa poco cómo le afectará a Universitario o Alianza. Y lo otro es que creo que tampoco hay que preocuparse mucho en el sentido de que si Betochi sale bueno, sale de la administración para que la SUNAT coloque a su administrador, al que se va a encargar y el que va a ejercer funciones de administración, esto no saca de la fórmula Hader, porque Hader no es administrador, es un inversionista, ¿no? Y lo único que este proyecto de ley haría en Melgar sería cambiar, bueno, directamente esto es lo único que haría, cambiar el administrador. Y todo el sistema concursal, no sé cuánto se afectaría o llegaría a afectar a Hader, porque Hader es el inversionista y en términos que que se han podido manejar durante todo este tiempo, se conocía o se supone o se presiente o se asume que Hader es quien define qué jugadores se contratarían. Entonces, no es la administración. Ahora, evidentemente, si la SUNAT coloca a un administrador que quiera tener mucha injerencia y en la toma de decisiones, eh, podría haber un conflicto entre Hader y la administración, como lo que ha sucedido en Alianza Lima, donde el grupo de inversionistas nunca se llevó con la administración y al final quienes llevaron a la debacle fueron los inversionistas. En este caso, Hader me parece que es evidentemente mucho más equilibrado, cuerdo e inteligente que todo el Fondo Blanquiazul junto, así que no me preocuparía mucho por ese lado. Ciertamente tampoco es que a Hader le hayan salido últimamente las cosas viento en popa, pero creo que de los casi 7 años que lleva en Melgar, ha habido más aciertos que desaciertos, ¿no? Eso sería el punto, pero el punto de mayor interés y cómo afectaría o influiría este, esta ley en Melgar. La verdad que me parece una estupidez. Esto ya es editorial mía, ¿ok? Esto es punto de vista y opinión mía. Me parece una estupidez que el Estado siga metiendo sus narices en las actividades privadas. Los privados somos todos nosotros, así que eso que quede claro. Los privados no es como nos han vendido o algunos políticos están muy interesados en vendernos, como que los privados son los grupos de poder económico, los banqueros, este, ah, eh,
los mismos de los que sustentan las AFPs y todo ello, ¿no? El grupo de poder, los dueños del Perú, como se habla. No es cierto, los privados también somos nosotros. Los privados, por ejemplo, es Jader. Los privados eres tú cuando hables de un negocio, hables de una empresa, eres también privado. Y si el Estado con el pretexto de ayudar, de regular, de salvaguardar, se mete en la vida y en las actividades de las personas, este tipo de cosas son las que se generan. Conculcan libertades, hacen otras estupideces y quieren deshacer lo que hicieron. Y esto es así de hacer y deshacer en función al político que llega al poder. Y esto es porque el poder político está metido en la vida de las personas, cuando debería restringirse solamente a actividades básicas. Punto, para que no moleste, ¿ok? Y útiles. Y después todos dentro de un marco jurídico igualitario. Eso sí, ¿no? Porque la única igualdad posible de luchar no es la material, sino la jurídica. Y bueno, lo último que quiero compartir con ustedes es esto que sí me parece lo peor del documento, que es: deróguese la ley número 29054, ley que promueve la transformación y participación de los clubes deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas abiertas. Es decir, al Estado le parece mal que los clubes se conviertan en sociedades anónimas abiertas. Es por eso que quiere evitar la promoción de esta figura. Ya no la quiere promover como si lo hacía la ley 29054, por eso la quieren derogar. O sea, quieren que sigamos en la misma mediocridad. La burrada del congresista Burga, que está impulsando esta ley, está claro que está lejos de su conocimiento, o fuera de su conocimiento, el hecho que las sociedades anónimas hacen al fútbol muchísimo más competitivo y sustentable. Cuando los clubes pueden convertirse en sociedades anónimas, se hacen mucho más sólidas. Ciertamente, la figura de club, de una asociación, como es un club, con su directiva, puede que sea la mejor para algunos clubes y que puede que sea la mejor figura que les permita alcanzar objetivos deportivos importantes en algunos clubes, pero en otros no. ¿Por qué se tiene que medir a todos o darle la misma medicina a todos los enfermos que tienen distintas enfermedades? Que padecen, es como tratar las distintas enfermedades con una sola, ¿no? Y esto es algo que lamentablemente el Estado siempre eh, ve las cosas de esa forma. Los políticos se ven como salvadores, superhéroes, vamos nosotros a hacer que las cosas funcionen, porque estos de acá no son capaces de hacerlo sin nosotros, por eso nosotros tenemos que ayudar, ¿no? Y, y en esa ayuda cometen burradas, estupideces, conculcan libertades de las personas, perjudican más, crean sistemas previsionales que no se pueden sostener. Es increíble. La verdad, y lo último que quiero cerrar con esto, porque también se vincula, es que por favor reflexionemos, ¿no? Necesitamos, creo yo, un cambio cultural que no se va a dar de la noche a la mañana, pero es necesario empezarlo, porque si no se va a pensar que desde el Estado es la única vía para realizar cosas importantes. Y como se considera mayoritariamente que es la única vía para generar cosas o hacer cambios que ellos consideran importantes, porque al final de cuentas es mi punto de vista, no es la verdad de la verdad, ¿no? De todas las verdades, es mi punto de vista. Si seguimos creyendo que solamente desde el Estado podemos hacer grandes transformaciones, entonces vamos a sufrir demasiado, porque vamos a pedir más Estado donde no es necesario. Vamos a pedir más presencia del Estado donde antes que ayudar estorba. Entonces esto es lo que pasa. Se ha creado una gerencia regional del deporte impulsada por nuestro ídolo Israel Zúñiga, pero
hasta aquí nomás te sigo, Cachete. Te reconozco como ídolo de mi club, de Melgar, de mis colores, de los colores que amo, y te respeto. Y con ese mismo respeto voy a discrepar con la creación de esa gerencia regional del deporte, que a mí me parece es crear más burocracia, simplemente más burocracia, que puede ser él, el director o el gerente de esa propia gerencia y área burocrática creada, pero eso no garantiza que él siendo el mejor, el sucesor vaya a ser el mejor. Lo que se está haciendo cada vez que se crea un organismo del Estado para solucionar, supuestamente solucionar algo, es generar un problema a futuro. Porque vamos a ver qué tan eficientes son los políticos y los burócratas para ejercer sus funciones desde esa gerencia regional del deporte. Más allá, sin considerar el gasto público que va a ser necesario para sustentar esa gerencia regional del deporte. La mayoría de veces, ¿qué nos dice la experiencia empírica o las evidencias? Que la mayoría de veces el Estado peruano es, por no decir en todo y absolutamente todo, por no decir y ser absolutista, en casi todo lo que está en sus manos es absolutamente ineficiente. Y esa ineficiencia la pagamos todos, todos, con nuestros impuestos. Compramos un caramelo, estamos pagando impuestos. Entonces, no sé qué vaya a solucionar la gerencia regional del deporte. Hay que, evidentemente, eh, esta área burocrática, porque se está generando más burocracia. Ahora, después el Instituto Peruano del Deporte va a entrar en conflicto con la gerencia regional de deporte en algún momento, intereses políticos, tira y jala, perdón, y después, ¿quién es el perjudicado? ¿Quiénes son los perjudicados? A los que supuestamente se intentaba beneficiar con estas gerencias creadas o con estas áreas burocráticas del Estado que se crean. Es como crear más ministerios. En vez de más ministerios, tenemos menos ministerios. Simplificar, menos gasto, dejar más libertad a la gente. Esto es lo que funciona, pero lamentablemente aquí tenemos metido el chip de que solamente desde el Estado podemos hacer grandes transformaciones. Si no es el Estado, no podemos hacerlo. Entonces, bueno, esto que parece muy plausible que ha hecho Cachete Zúñiga, lo respeto, pero no lo comparto. Así de sencillo, y estos son mis argumentos. Con todo respeto, Cachete, no lo comparto. Listo. Tampoco espero que estén de acuerdo absolutamente conmigo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente a ver qué es lo que sucede. Esto, tranquilo, vamos a poner paños fríos. Esto va a tener que discutirse primero, antes de que ejerza eh, de la forma en como dice este proyecto de ley. Y la verdad que yo me voy a atrever a dar un pronóstico de brujo, de agorero, de pitonizo. Es un ejercicio lúdico. Eh, tómenlo, no como algo, pero yo presiento que esto no va a pasar. Presiento. De repente me estoy equivocando. Dejo el cargo a rectificarme. Al final de cuentas, yo no estoy asegurando nada. Es una sensación. Presiento que esto no va a ir para adelante. Pero de todas maneras, ¿perjudica? Por supuesto que puede perjudicar. Puede entrampar, puede entorpecer los objetivos de Melgar. Solamente por querer ayudar, y esto es iniciativa fundamentalmente de gente que puede ser hincha y que ya se está metiendo en política para lanzarle algún tipo de salvavidas a sus clubes. Una vergüenza total que la política se utilice para esto. Ahí es cuando damos poder político a los políticos, cuando damos poder, cuando dejamos que el poder político avance sobre nuestras vidas, esto es lo que pasa. Así es que esto de pedir, por un lado, más Estado y criticar a los políticos, hay que tener un poco más de coherencia y ponernos a pensar un poquito en qué es lo que estamos diciendo y cómo está estructurada, además, la trampa. Lástima que en este canal, que está dedicado para hablar sobre deporte, sobre Melgar, tengamos que meternos en política. Igual, los invito también a mi canal, Seamos Libres, Seamos Grandes. Es un canal donde me dedico a comentar político a quienes están interesados. De todas maneras, nos vemos. Chao.
Un saludo para todos, un saludo rojinegro para todos.